hermanos? Ya, se fueron todas sus clases. Buenos días. En primer lugar, les comento que estoy acá por petición del pastor Carlos, que tuvo que viajar y me pidió que lo apoyara en la palabra hoy día. Y para mí realmente es un honor, un privilegio y un compromiso también estar acá. Y hoy vamos a estudiar el profeta Jeremías, capítulo 18. Es un pasaje que en algún momento quizás con el grupo de jóvenes compartimos algo de esto también. Y de más está decirles que este viernes comienzan ya las reuniones de jóvenes de los dos niveles, ¿ya? Vamos a leer Jeremías, capítulo 18. ¿Llegaron hasta allá? ¿Sí? Los primeros 6 versículos, dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, el profeta Jeremías fue uno de los profetas mayores de la antigüedad y tuvo una misión muy importante. Si ustedes se recuerdan, desde el llamado de Jeremías, siempre fue un hombre consagrado a Dios. Y en un momento de su consagración o su proceso de consagración a Dios, él tiene que encontrarse con este pasaje, que a una primera lectura a lo mejor no nos dice mucho, pero a medida que avance el estudio vamos a ir viendo lo importante para cada uno de nosotros, para mi vida, para tu vida, para cada uno de los que nos decimos hijos de Dios. De cómo el Señor quiere trabajar en nuestra vida, de cómo el Señor va a hacer con nosotros lo que Él propuso que fuéramos. ¿Ya? Cuando muchas veces las personas tienen problemas de identidad, no saben para dónde van, es porque también quizás no hay una correcta enseñanza de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y hoy día queremos profundizar en eso y mi único anhelo de corazón es que cada uno de nosotros, después de este estudio, podamos entender que Dios quiere trabajar en nuestras vidas y tengamos la valentía y el coraje para dejar que así ocurra, que Dios haga con nosotros como Él quiere. Nos vamos a valer también de un personaje bíblico conocido para algunos y para otros quizás no tanto, pero se puedan sorprender con él, que es un hombre llamado Juan. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 12. Este personaje lo vamos a tocar ahora, lo vamos a encapsular un poquito y lo vamos a retomar al final, porque tiene una enseñanza para nosotros también lo que pasó con su vida. En el versículo 12 del capítulo 12 del libro de Hechos se nos relata la casa de una mujer piadosa. En este contexto, Pedro recién había sido liberado por unos ángeles de la cárcel. Herodes había comenzado la persecución para los cristianos. En este capítulo matan a Jacobo, al hermano del Señor, y Pedro es tomado preso. Es llevado preso, es encadenado, y dice que apareció un ángel y liberó a Pedro de la cárcel. Después de Pedro no encuentra nada mejor que llegar a la casa de una mujer cristiana, piadosa, de mucha confianza de él, porque piensan que venía huyendo de la cárcel, que se llamaba María. Y ahí en el versículo 12 del capítulo 12 encontramos, y dice: y habiendo considerado esto, se refiere a Pedro,
llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Esta era una casa de oración. María había dispuesto su vida, su casa, sus bienes para la obra de Cristo. Era una casa de oración. Es un hogar piadoso, un hogar cristiano. Y este joven que aparece ahí, después nos damos cuenta que es un joven llamado Juan, que tenía un sobrenombre que le decían Marcos, aparece también en el versículo 25 del mismo capítulo. Dice, y Bernabé y Saulo cumplió servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan, hijo de María, de esta mujer piadosa, se enroló, por decirlo así, en el trabajo misionero de Bernabé y Pablo. Y sale con ellos a predicar el Evangelio en el Asia, en ese tiempo, en Asia Menor y toda esa parte del mundo. ¿Ya? Entonces tenemos a un muchacho decidido a predicar el Evangelio. Volviendo a Jeremías, Jeremías dice, y descendía a casa el alfarero, y aquí la vasija de rueda, la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Cuando la vasija se echa a perder en la mano del Señor, no es para destrozarla, no es para destruirla, es como dice ahí, porque Él va a hacer de ese barro otra vasija, mejor, según le parece a Dios, no según nos parece a nosotros. Fíjate lo que pasa con Juan Marcos, hijo de esta mujer tremenda, maravillosa, de oración. En el capítulo 13 de Hechos, en el versículo 13, dice que en estos viajes misioneros en los cuales estaba Pablo y Bernabé, y en los que se incorporó o se enroló Marcos, Juan, en el versículo 13 del capítulo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge. Perge es un pueblito chico cerca de Corinto, ahí, lo que hoy día se conoce como Turquía. Arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan, hijo de María, en la Biblia aparecen muchas Marías, no hay que confundirse, como 5, a lo menos 5 Marías. Bueno, esta mujer piadosa, que tenía a este hijo llamado Juan, que era sobrino de Bernabé, vamos a ver después, era sobrino de Bernabé, en Perge decide abandonar el barco, se baja, no, esto es mucho para mí. Pensábamos, como ayer conversábamos con unos hermanos, que en aquella época no era fácil trasladarse de un lugar a otro. A lo mejor faltaba el agua, faltaba la comida, había que trabajar mucho, había que trasladar animales vivos de un lugar a otro para poder sostener en el camino. Había toda una logística tremenda, impresionante. Las condiciones a lo mejor no eran las mejores. Y él decide volver a la casa de su mamá. Allá estoy más tranquilo, allá estoy mejor. A lo mejor echaba de menos a la polola, no sabemos. Cosa que Juan Marcos volvió a su casa y dijo, hasta aquí no me llego. Dejó al tío botado y se mandó a cambiar. ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando es que el alfarero está trabajando en el barro, está trabajando en su rueda, está trabajando en esa cosita redonda con sus manos y con sus pies. Pero esa vasija se echó a perder. Se echó a perder porque por diferentes motivos. No sabemos, los vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué esa vasija se echó a perder? Probablemente habían cosas, piedras, que estaban estorbando el trabajo del alfarero. Y decide volver a su casa. Pero créanme que el Señor va a trabajar en tu vida, va a trabajar en mi vida y va a multiplicarla, va a ser de bendición a otros, nos guste o no, porque para eso fuimos llamados. Él va a moldear su carácter en nosotros, en ti y en mí, con sus manos. Va a demorar un año, va a demorar décadas, no sé. Yo llevo muchos años en el Evangelio y todavía necesito que el Señor trabaje mucho en mi vida. Entonces, no es una cosa de un día para otro, pero el Señor quiere y puede trabajar en nuestra vida. ¿Cómo vamos a lograr este proceso para que el Señor trabaje y nos haga otra vasija? Fíjate que hay 2 puntos aquí que son clave. Uno es la obediencia. Nosotros vemos a través de toda la Biblia, los grandes hombres de Dios fueron obedientes.
cuesta ser obediente, cuesta mucho ser obediente. Cuesta recibir una instrucción y obedecer la instrucción tal como te la dan. Generalmente nosotros creemos que tenemos que aportar una idea más a eso. A veces somos demasiado proactivos, ¿ya? Entonces, Dios quiere que obedezcamos. Abraham, allá en el capítulo 12, cuando Abraham es llamado, el Señor le dice, levántate y vete, igual como le dijo a Jeremías, levántate y ve. Le dijo a Abraham, levántate y ve a otra tierra que yo te voy a mostrar. Deja tu parentela, deja tu familia, deja tu casa, deja todo lo que tienes, porque yo te voy a llevar a otra tierra. ¿Y qué dice el relato después en el capítulo 15? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso lo llamaron padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios. No solo se trata de creer en Dios. Si hacemos una encuesta, bueno, los que estamos acá probablemente el 100% dice que cree en Dios. Y si vamos a la calle, el 90 y tanto % va a decir que cree en Dios. Acá el tema es creerle a Dios. Eso es la fe. Cuando Dios te dice, como le decimos a los jóvenes, no te unas en yugo desigual. Tengo que creerle a Dios que tiene un hombre maravilloso para la vida de esa señorita o una mujer maravillosa para la vida de ese joven. En Dios. Tengo que creerle a Dios. No solo creer en Dios. Hay muchos que dicen que creen en Dios. Y Abraham supo tener los tiempos, los timers, los tiempos necesarios. Fíjense que él habitó en carpas por mucho tiempo, dice. Abraham fue un nómade. Habitó en carpas hasta que llegó a la tierra prometida. Entonces, lo primero es creer. Hay otro personaje en la Biblia también muy importante, que es José, el padre de Jesús, el esposo de María. Cuando estoy haciendo esta pequeña ilustración sin querer irme del tema, ¿ya? Para que vamos entendiendo la obediencia. Cuando dice el relato que llegaron los magos a visitar a Jesús y hubo tal convulsión que llegó a oídos de todos y llegó a oídos de Herodes. Entonces Herodes toma una decisión y dice, voy a matar a los niños nacidos en este último periodo porque no quiero que venga o que se levante ningún rey más poderoso que yo. Toma la decisión de asesinar niños y se da un rango, como hablábamos el otro día, una desviación estándar de 2 años toma él, ¿no? Los menores de 2 años los mató a todos. Pero cuando Herodes está maquinando esta cosa siniestra, el Señor le habla en sueño a José y le dice, levántate y ve a Egipto. Y escóndete allá con el niño, porque hay quienes quieren hacerle daño. José no cuestiona. Eso ya estaba cómodo. Piensen que esta decisión de Herodes se toma cuando Jesús, creemos, tenía más de 1 año de edad. Los magos visitan a Jesús después de que Jesús tenía alrededor de 1 año. Que era lo que demoraba el viaje desde que ellos vieron la estrella hasta que llegaron a Belén. Y lo vieron en la casa, dice. ¿Ya? Entonces, quizás José ya estaba un poco cómodo y esto de cambiarse de nuevo no le acomodaba mucho, pero él obedece a Dios y se va a Egipto. Un lugar que tampoco era de los mejores para los judíos, porque ellos eran enemigos de Egipto. Ellos se sentían superiores a los egipcios. Ellos eran el pueblo elegido, los egipcios eran los pecadores. Sin embargo, José toma al niño, dice, y se va a vivir a Egipto por un periodo de tiempo hasta que después el Señor le dice, vuelve a Nazaret porque ya murió el que quería hacerle daño al niño. Ese era Herodes el Grande. ¿Ya? Entonces, estamos viendo la obediencia, lo importante de la obediencia para que el Señor trabaje en nuestra vida. Otro punto es la participación nuestra. Nosotros también tenemos que participar en este proceso en el cual Dios quiere trabajar en nuestra vida. ¿Ya? Dice la Escritura que cuando Dios llama a Gedeón era un campesino, y Dios llama a Gedeón está en el campo, dice, en el campo de su padre trabajando, aventando el trigo. Antiguamente se levantaba el trigo, salía la maleza y el trigo que era más pesado caía. Esa era la forma
en que ellos separaban el trigo. En eso estaba Gedeón, aventando el trigo para guardarlo en los graneros y defenderse de los medianitas que venían, los atacaban y los dejaban sin comida. Pero Gedeón estaba trabajando. Gedeón estaba en la actividad. Gedeón no estaba reposando. Y cada uno de los personajes que Dios llama están en actividad. Entonces, cuando Dios quiere trabajar en mi vida, cuando Dios quiere trabajar en tu vida, lo va a hacer a través de la obediencia y a través del trabajo. Pablo lo deja claro después al decir en una de sus cartas, el que no quiere trabajar tampoco coma. No le da más filosofías, ni vueltas, ni ideologías, ni nada. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bueno, acá nos referimos específicamente al trabajo en la obra del Señor. Si nosotros no estamos trabajando en la obra del Señor, ¿cómo vamos a recibir las bendiciones de Dios? Y trabajar en la obra del Señor no significa solamente estar acá en la iglesia, con los niños, en la clase o acá adelante. Significa en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu amigo, siempre. Ese es el trabajo del Hijo de Dios. Entonces, cuando Dios nos llama con un propósito, nos llama a su obra. Ahora, fíjense, voy a volver a Jeremías. Yo les he dicho que dejaran una hojita y algo en Jeremías. Ahora lo van a dejar. Dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Te haré oír mis palabras es el propósito por el cual Dios le dice a Jeremías, levántate y ve. Allá vamos a tener un encuentro, allá vamos a conversar, allá yo te entregaré mis palabras, te haré oír mis palabras. Ahora, estas palabras, no puedo entrar en mucho detalle, que me dijeron que no podía alargarme mucho hoy día, así que vamos a tratar de no alargarnos. Las palabras que Dios quiere que nosotros oigamos, no es cualquier palabra. Son palabras para nuestra vida. El libro de Proverbios, que ocupamos casi un semestre entero en estudiarlo, nos dice lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, especialmente para los jóvenes. Son palabras que ayudan a nuestra vida, son palabras que nos aconsejan, son palabras que nos dan sabiduría. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Cuando dice, te haré oír mis palabras, ¿qué nos va a contar? Nos va a contar cosas prácticas para nuestra vida. Nos va a enseñar que debemos estar plantados como corrientes, junto a las corrientes de agua para dar fruto, con raíces profundas que se estén alimentando. El agua, la palabra. Son palabras de gracia. Cuando Jesús hablaba, la gente se admiraba de él y decía, él habla no como los fariseos o como los escribas, habla como quien tiene autoridad. Y sus palabras son llenas de gracia. Jesús muchas veces tuvo que enfrentar a la gente, tuvo que enfrentar a los fariseos, tuvo que enfrentar a los legalistas, pero cuando él hablaba a la gente y veía a la multitud, dice que tenía compasión de la gente y hablaba con gracia, porque Juan lo describe como lleno de gracia y de verdad. Ahora, estas palabras que nos habla Jesús son palabras eternas. Si ustedes ven las Escrituras, Jesús dice, las palabras que yo os he hablado no es mía, sino del Padre que me envió. Y después Juan dice, él mismo nos recalca y nos repite, nos dice, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, las palabras que Dios tiene para Jeremías, allá en la casa del alfarero, en el taller, son las mismas palabras que Jesús nos vino a predicar y son las mismas palabras que Dios tiene hoy para nosotros. ¿Ya? Son palabras espirituales, son palabras eternas. Hay un pasaje muy hermoso de Pedro, cuando Jesús está predicando, cuando Jesús está enseñando, hay muchos de sus discípulos, dicen de las personas que lo seguían, había miles que seguían a Jesús, que Jesús, como por decirlo en buen chileno, les lee la cartilla. Les dice, miren, ser cristiano, seguirme a mí, a estar en esto, es esto, esto y esto. Tendrán que dejar estas cosas, tendrán que consagrar su vida a Dios. Y dice que muchos de los que seguían a Jesús tomaron la decisión de volver atrás.
y decían, dura esta palabra, ¿quién la puede resistir? Algunos decían, ¿quién es este? Es Elías, por cómo hablaba, que era elocuente. Será Juan el Bautista que volvió. Y Jesús enfrenta a sus discípulos, para los que quieren leer, eso está en Juan, capítulo 6, los últimos versículos por ahí. Él enfrenta a sus discípulos y les dice, ¿acaso quieren irse ustedes también? Y Pedro, tomando el liderazgo del grupo, que ojo, Pedro es un gran apóstol, es un siervo de Dios precioso, maravilloso, su vida es extraordinaria. Tenemos que estudiar a Pedro, tenemos que aprender mucho de él. Y lamentablemente porque por ahí alguien le dijo que fue el primer papa y empezaron a inventarle cosas a Pedro que no eran, quizás un poco lo hemos dejado de lado. Pero Pedro fue un hombre extraordinario, como cada uno de nosotros, con un carácter tremendo, que estaba arriba en comunión con Dios y de repente se pegaba una bajada y después volvía, y como cada uno de nosotros. Es fácil identificarnos con Pedro porque habían días en que estaba dispuesto a dar la vida por el Señor, cuando saca la espada y corta la oreja de Malco, el hijo del sumo sacerdote, el sobrino, perdón, del sacerdote. Cuando camina sobre las aguas, por fe mirando a Jesús. Y acá Pedro le responde a Jesús, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde voy a ir? Las palabras de Jesús eran palabras de vida eterna. Entonces las palabras que Dios le dice a Jeremías que va a oír son palabras de vida eterna. Son las mismas palabras que yo tengo el privilegio y el honor hoy día de transmitirle a ustedes, pero que ustedes también pueden leerlas todos los días en su casa. Son palabras de vida eterna. Esto no es una filosofía, esto no es una religión, esto no es una ideología. Cuando nosotros, ahora con el grupo de jóvenes, vamos a tener también a nuestro hermano Andrés, que nos va a enseñar muchas cosas importantes desde el punto de vista científico de la Biblia, y son palabras también de vida eterna. Y comentaba con él y con mi hermano, nosotros tenemos que transmitir vida. Si eso es lo que transmitimos. Nuestra palabra es nuestra vida. Eso es lo que hacía Jesús. Por eso muchos volvían atrás. Las palabras de Jesús dice que el que guarda mi palabra, Juan 8:51 dice, no verá la muerte. O sea, el que guarda la palabra de Dios no verá la muerte, no, vivirá eternamente. El Evangelio, si bien científicamente nadie puede destruirlo, no es una ciencia, es una relación personal con Dios. Y las palabras que Dios nos da son palabras de vida eterna. Son palabras divinas. Ahí en el capítulo 14 de Juan, cuando Jesús declara que Él es el camino, la verdad y la vida, también hay otras declaraciones preciosas. Cuando Él dice, la palabra que yo os he dado no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a buscar Juan capítulo 14. No creo que sea mucho lo que... Dios mío. Todos conocen este pasaje, este capítulo, o lo han leído alguna vez, porque en Juan capítulo 14, en el versículo 6, Jesús declara que Él es el camino, que es la verdad, que Él es la vida, ¿cierto? ¿Llegaron allá? Aprovecho y tomo un poquito de... Ya. Pero pasando del versículo 6, que es uno de los versículos maravillosos de la Biblia, vamos al versículo 23 y 24 del capítulo 14 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y vendremos a él y haremos morada con él. Hacer morada con él significa vivir con él, estar con él. No dice que vendré
a saludarte. No dice que vendré a espiarte, dice que vendré a morar contigo, a vivir contigo. Y haremos morada con Él, viviremos con Él. El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo morando conmigo, contigo, con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere al hacernos oír sus palabras. Eso es lo que Dios quiere con el profeta Jeremías, la enseñanza del profeta Jeremías. Hay promesas en la Biblia, muchas promesas, pero la promesa más grande es oír su palabra y tener vida eterna. Ahora, frente a todo esto que hemos visto de Jeremías, ¿cuál debería ser nuestra actitud, nuestra respuesta a lo que está pasando? Si volvemos a Jeremías 18, les dije que dejaran ahí algún señuelo en Jeremías 18. Dice, levántate y vete a casa del alfarero. Y descendí a casa del alfarero, y él trabajaba sobre la rueda. Aquí hay una palabra, un verbo, dice descendí. Es una acción concreta, es una decisión. Él toma una decisión y descendí. La palabra descendí significa bajarme del lugar que estoy. O sea, si quiero oír la palabra de Dios, si quiero ser un hijo de Dios, si quiero vivir de acuerdo a la norma de Dios, lo primero que tengo que hacer es despojarme de mis prendas de autosuficiencia, de grandeza, bajarme del trono en el que me senté solito, donde me puse, y descender. Dice, y descendí. Dios no te va a hablar allá arriba donde tú crees que estás. Tienes que descender. Y descendí a casa del alfarero, allá abajo. Allá el Señor me va a hablar, no allá arriba. La palabra descender implica humildad. La palabra descender implica humillarse ante Dios, doblar nuestras rodillas ante Dios. Si tenemos que derramarnos ante Dios, si tenemos que llorar, lo vamos a hacer. Eso significa descendí. No significa decir, ya, sí, estamos a cuenta. No, significa derramar tu corazón. Porque en ese momento y en ese lugar el Señor te va a hacer oír sus palabras. En Pedro, Primera de Pedro dice, volvamos un poquito a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Ahí en los versículos 5 y 6 dice, consejos, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildad no significa vestirse como pobre. Algunos creen que eso es humildad. Humildad significa someterse a la voluntad de Dios. Una persona puede disfrazarse de lo que quiera y sigue siendo el mismo soberbio de siempre. La humildad es del corazón, ¿ya? Y dice después, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, en la medida que yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios, Él me va a tomar y me va a exaltar, va a trabajar en mi vida, va a demorar meses, va a demorar un año, va a demorar décadas. Pero va a trabajar en mi vida y me va a exaltar. Hay cosas que Dios las cambia de un minuto a otro. Me explico, por ejemplo, si una persona es un alcohólico, si una persona es un adicto, si una persona tiene vicios o tiene un pecado arraigado, en el momento en que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que recibe el Espíritu Santo, ese hombre es transformado y cambiado y Dios va a botar todas esas cosas. Créanme que así es. Créanme que así es, porque hay hermanos que pueden subirse acá y dar testimonio de eso. Y en cualquier iglesia hay muchos hermanos así. Dios cambia la vida de cada uno de nosotros. Ya todo nos cambió en forma radical cuando creímos.
pero también debemos ser honestos y confesar que hay cosas que el Señor aún no ha cambiado y que tiene que seguir trabajando en nuestra vida. Esas cosas más escondidas del carácter. Pablo le habla a los hermanos y dice, déjense, le habla a los hermanos, entre ustedes hay celos, contiendas, iras, envidias. No, son cosas que están ahí, que no las vemos. Como dice el verso popular, ¿cómo es? Vemos cara y no corazones. ¿Ya? Entonces el Señor, a través de Pablo, nos dice lo mismo. Hay cosas que Dios las va a cambiar ahora. Y si tú tienes algún problema no resuelto, yo te prometo, no porque mi palabra valga algo, porque la palabra de Dios lo dice así, que Dios va a cambiar tu vida hoy, ahora, cuando después hagas tu oración de decisión por Cristo, sincera, real. Y de ahí va a empezar a trabajar como el alfarero en hacerte otra vasija. Esas son las palabras que Dios quiere oírnos, pero dice que debemos humillarnos, que debemos descender. Le dice a Jeremías, desciende allá, en el taller, ahí te voy a enseñar mis palabras. Vuelvo a Jeremías, disculpen, vuelvo a Jeremías. El versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ojo que acá dice que es el mismo barro. No es que el Señor toma el barro y lo bota y trae otro, no, es el mismo barro, es la misma masa, es la misma persona. Pero tiene que hacerla de nuevo. Cuando un alfarero trabaja, muchas veces ellos con su mano le van dando los toques, el fino que se llama. Hay piedrecitas y esa piedra se te rompe la vasija. O si se logra pasar alguna cuando es metida en el horno, ahí se quiebra. Por eso es que el Señor quiere sacarlas antes de que eso ocurra. Esas piedrecitas pequeñas, chicas, grandes, de cualquier tamaño, es lo que Dios quiere que tú saques de tu vida, que yo saque de mi vida. Porque ¿cómo va a trabajar el Señor? ¿Cómo nos va a hacer otra vasija si seguimos con esas cosas enquistadas en el alma, en el corazón? Dios quiere sacar eso para hacer la otra vasija, porque de lo contrario no puede ser. Y ese es mi papel, ese es tu papel. Ser honesto con Dios y decirle, Señor, mira, esto está mal, vamos para afuera. No, ya no puedo seguir justificando esta cosa, vamos votando. No, si por más que le busque, no es así la cosa. Dios no quiere esto para mi vida. Y vamos votando piedras, vamos votando cosas que hay ahí. Porque si logras pasar, cuando te metan al horno, a la primera prueba, te vas a quebrar entero. Entonces el Señor la hace otra vasija, según le parece mejor hacerla. Aprovecho para pasarle un dato en esto. Cuando Pablo le habla y le escribe a los filipenses y dice que no tiene a nadie más como Timoteo que tan sinceramente se preocupa por ellos. Dicen que la palabra sincera viene de aquella época en que ellos hacían jarrones. Entonces cuando un jarrón estaba pifiado, medio trizado, le ponían una cerita encima y tapaban y lo pasaban. Y vendían sus jarrones y comercializaban esto. Entonces esos eran jarros con cera. Entonces Timoteo no tenía cera en su vida. No había ningún maquillaje en él. Y se preocupaba sinceramente por los hermanos filipenses. Por eso él lo encarga y lo envía para que sea el pastor de esta iglesia, de la iglesia de Filipenses. Un paréntesis para que lo importante de que nosotros podamos ser honestos con Dios. ¿Ya? Se recuerdan que al principio hablamos de Juan Marcos, ¿cierto? Este personaje. Vamos a volver a tomar a Juan Marcos ahora en el libro de Hechos, en el capítulo 15. ¿Se recuerdan que cuando ellos comenzaron a predicar, habían reclutado a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, ¿cierto? Pablo y Bernabé. Y después lo abandonó en Perge. Eso habíamos dicho un rato atrás. Volvió a su casa. Dijo, hasta aquí no más voy, no doy más, yo no sigo.
¿Saben lo que pasa? Tiempo después, en el capítulo 15 está ocurriendo que los hermanos estaban predicando en Antioquía. Ahí estaba Pedro, estaba Silas, estaban todos en ese sector predicando, en esa zona. Y de pronto Pablo le dice a Bernabé, habían hecho buen equipo, Bernabé, vamos a predicar a otro lado. Bien, le dice Bernabé. Pero Bernabé tiene una idea que no le parece a Pablo. En el capítulo 15, en el versículo 36 al 41 vamos a leer. Perdón, desde el 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en toda la ciudad en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, su sobrino. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y Pablo le dice, no, pues este no, ya nos dejó botado nadie. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Hubo desacuerdo entre Pablo y Bernabé, producto de este Juan, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí vemos una discusión, porque eso es, entre Pablo y Bernabé. Pero es una discusión por la obra, no es una discusión por posiciones personales. Nosotros como hermanos podemos discutir y podemos tener diferencias. Y fíjate que a tal punto fue el desacuerdo que Pablo dice, mira, tú ya te vas para allá con tu sobrino, pero yo me voy con Silas, que realmente trabaja y está comprometido, y yo soy más pragmático, me gusta la cosa así. Otro paréntesis entre medio. Bernabé, el nombre Bernabé significa hijo de consolación o de exhortación. Él era un exhortador, él era uno que consolaba a las personas. Él era una persona capaz de tomar a alguien, ayudarlo, confortarlo, como diríamos hoy día, como un psicólogo, como un hombre que contiene, capaz de contener a los otros y trabajar en su vida al punto de ser llamado hijo de exhortación o hijo de consolación. Ese era el sobrenombre que le tenían, Bernabé. Eso significaba su nombre, Bernabé. Pues bien, este Bernabé, no sabemos mucho de la obra misionera de Bernabé, porque el libro de Hechos más bien relata la vida de Pablo. Pero él sabemos que se va con Juan Marcos y empieza a trabajar en su vida también. Él quería trabajar en la vida de Juan Marcos y quería seguir predicando el Evangelio. Bueno, dice que Bernabé se fue a Chipre y Pablo se fueron encomendados a donde el Señor los llevara. Le volví a tomar Juan Marcos para que no nos olvidemos de él, porque al final lo vamos a retomar de nuevo a Juan Marcos. ¿Ya? ¿Les parece? Lo vamos a ir usando ahí en forma paralela para que también nosotros nos podamos identificar. No sé si pueden abrir una ventana, ya parece que hace un poco de calor, si alguien puede abrir. Volviendo al profeta Jeremías, hemos visto que descendió, que vio cómo trabajaba, que vio cómo la vasija se echaba a perder en la mano el alfarero, pero ahora vamos a ver que dice, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y eso yo creo que es súper importante para nosotros, de la otra vasija que según le pareció mejor hacerla. No sé si acá hay algún hermano que es químico, pero antiguamente existían unas personas que se llamaban los alquimistas, que hacían de metales pequeños, por decirlo así, los transformaban en metales nobles. Dice la historia que existieron esta gente, los alquimistas. No sé si será leyenda a esta altura de la vida, pero hay muchos que creen que así fue. Bueno, Dios es un alquimista con nuestras vidas, porque puede transformar nuestra vida, puede hacernos hombres y mujeres maravillosos. Fíjate que Dios trabajó en la vida de María Magdalena. Jesús la tomó, Jesús no la discriminó, Jesús no la rechazó, Jesús la acogió y la hizo una mujer santa y la dejó trabajando
trabajando junto a los apóstoles. El relato nos dice que estaban María, la otra María y María Magdalena, siempre trabajando en la obra del primer siglo, donde el que era cristiano pagaba con la cabeza, ahí estuvo ella. Jesús la hizo una mujer santa. Jesús transformó su vida. Si vamos al Antiguo Testamento, conocemos el caso de Jacobo. Jacobo era un burlador, era un engañador. Engañó a su padre, engañó a su hermano, engañó a su tío. Vivía de hacer trucos. Sin embargo, Dios lo toma en sus manos y lo transforma en Israel, que es el padre de las 12 tribus de Israel. Y su nombre pasa de Jacob a Israel. Y Dios lo hizo de nuevo. La alquimia divina de Dios. Satanás creía que había triunfado cuando llevó a Cristo a la cruz. Pero la cruz fue un instrumento de salvación, de bendición. Un instrumento que era de muerte para los romanos, para los judíos. Dios lo transformó en un instrumento de bendición, de salvación. Dios es un alquimista también con nuestras vidas, si podemos tomarlo así. Y lo hace, dice, según le pareció mejor hacerlo. La voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta. Hay un salmo por ahí que lo describe muy bien, que es el Salmo 19. Vamos a ir a los salmos ahora. Vamos a leer algunos salmos por ahí. Jeremías, Salmos. Salmos, Proverbios. El Salmo 19, que es precioso, que tiempo atrás nos estudiamos con nuestro hermanito G. Sergio, que nos contaba de ahí del Salmo 19. El versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que quería Dios que Jeremías escuchara. En el Salmo 143, un poco más adelante, ya que estamos en los Salmos, aprovechemos de ver. Salmo 143. Dice: ya estamos, que el Señor está trabajando para hacer otra vasija, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el salmista dice en el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y si tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ese es el anhelo de David. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Un poco más atrás, en el Salmo 40, seguimos los salmos un ratito ahí para no desviarnos tanto. Salmo 40 dice: el versículo 8 del Salmo 40, David dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, y su ley está en su corazón. Entonces él está hablando por la ley de Dios. Está hablando de acuerdo a la ley de Dios. Hacer la voluntad de Dios es algo hermoso, pero tampoco es fácil. Hay un pasaje que está en Santiago. Les voy a pedir que por favor vamos a Santiago también. Muchas veces nosotros hacemos planes y construimos castillos en el aire, o a veces
aunque tengamos el presupuesto, no sé, peor porque nos ponemos más soberbios. Pero en Santiago 4, versículo 15, el apóstol aconseja lo siguiente, dice, el versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en el versículo 15 dice, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Entonces el hacer la voluntad de Dios es dejar mis proyectos en manos de Dios, por pequeño que sea. Señor, eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos como recapitulando. Dice que Jeremías tuvo que descender, tuvo que humillarse, tuvo que bajarse del trono en que se había puesto hasta la casa del alfarero. Y vio cómo trabajaba el alfarero y vio cómo esa vasija que él estaba haciendo se echó a perder en su mano, se destruyó completamente y el Señor y el alfarero toma el barro y empieza a construir otra vasija, a hacer otra vasija. Según le parece, mejor hacerla. Mira, la que teníamos antes, no, voy a hacer algo más grande. Es como cuando el otro día contaba nuestro hermanito Pablo, decía, más que vencedores, ¿cierto? Más que vencedores. Más que vencedores. Mucho más es lo que Dios, porque Dios nos da cosas más grandes de las que tú tienes planificadas. Si tú tienes 18 años o 20 años, te digo que el Señor tiene para ti cosas mucho más grandes que las que tú crees o piensas en este momento. Y si tú tienes 50 años, ya llegaste a los 50 como yo, te digo que Dios ha hecho con tu vida cosas mucho más maravillosas que las que Satanás hubiese hecho con tu vida. Y que elegiste el camino correcto. Porque Dios ha hecho cosas mucho más grandes con tu vida que las que hubiese hecho Satanás con tu vida. Por eso es importante. Descendí a casa del alfarero. Y no quiero entrar en detalles ni ahondar en algo, pero cuando digo esto es verdad. Los que somos más antiguos, más ancianos, más mayores, podemos mirar para el lado y decir, ¿dónde está mi compañero de curso? ¿Dónde está mi amigo de barrio? ¿Qué fue de su vida? Y no estoy hablando en términos económicos, por favor. ¿Qué fue de su vida? ¿Dónde está su vida ahora? Yo confié en Dios y Dios ha sostenido mi vida. Y para los jóvenes les digo que Dios tiene cosas mucho más grandes que las que ustedes pueden imaginar, que las que ustedes pueden pensar. Esa es la recapitulando Jeremías 18. Te descendí, 18 vasijas, según le pareció mejor hacerlo. Y el versículo 6, vamos terminando ya, hermanitos. El versículo 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el alfarero en la mano, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La vida de Juan Marcos, créanme hermanitos, la vida de Juan Marcos fue completamente restaurada, fue completamente hecha de nuevo en las manos de Bernabé, ese hijo de consolación, y en las manos del Espíritu Santo que trabajó en su vida. Cuando uno estudia la vida de Juan Marcos, y si yo les contara la vida hasta ahora de Juan Marcos, créanme que sería un traidor contra la palabra de Dios, contra el propósito de Dios y contra el propio Juan Marcos. Dios trabajó en su vida como quiere trabajar en tu vida, en la mía, como lo hizo el alfarero con el barro. Les voy a contar ahora para terminar a qué puerto llegó finalmente Juan Marcos, para que vamos de aquí y salgamos con un espíritu de poder, como dice Pablo, de amor, de dominio propio, porque el Señor puede hacerlo con nosotros también. Y esto les voy a pedir que lo leamos en Colosenses capítulo 4.
como les dije antes, Juan Marcos había nacido en un hogar de una mujer piadosa, era María. Esta María era una mujer piadosa porque Pedro, después de ser sacado de la cárcel por un ángel, él no salió de la cárcel porque Herodes le dijo, ya ándate para la casa. Un ángel lo rescató, lo sacó. Tenía que ir a un lugar seguro, fue a la casa de María, la madre de Juan, donde estaban orando por Pedro. ¿Ya? Entonces, hay todo un proceso en la vida de Juan Marcos, que es el mismo proceso que está en nuestra vida también. Y entendámoslo así. Ahí en Colosenses 4, versículo 10, Pablo está ya dando instrucciones a sus seguidores y le dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, el que estuvo con el preso, digamos, os saluda. Y Marcos, para que no quede ninguna duda, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué pasó? Que Pablo cambió su concepto de Juan Marcos. Tiempo atrás, llegó a pelearse con su amigo y hermano Bernabé por llevar a Marcos. Y ahora les dice que da mandamientos. Si fuera a vosotros, dice, recibidle. O sea, es otra persona. Disculpen, es la misma persona, pero con otro carácter, con otra vida, con otra enseñanza. El alfarero había terminado de hacer la otra vasija. El alfarero había completado su trabajo, porque Marcos ahora era un hombre que luchaba junto a Pablo en el Evangelio. Como les dije antes, el contexto de la época era que te mataban. Ahora estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Hay otro pasaje que lo describe mejor, que está en 2 Timoteo, también el capítulo 4. Me gustaría que lo vean, por favor. 2 Timoteo, capítulo 4. Versículo 10 dice así. Acá Pablo ya está dando sus últimas instrucciones, porque aquí también es donde Pablo se despide de ellos, porque piensa que ya está para ser sacrificado. Dice. Y el versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque es útil para el ministerio. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, van a ver las referencias, que es el mismo Marco que está en Hechos 12 y en Hechos 13 y en Hechos 15. Dice que me es útil para el ministerio. ¿Cómo es esto? No se trata que Pablo sea un temperamental. Se trata de que Dios trabajó en la vida de Juan Marcos y lo hizo otro hombre útil para el ministerio. Ahora, Dios quiere trabajar evidentemente en nuestras vidas para que seamos más sabios, para que podamos ser mejores padres, mejores esposos, para que también podamos ser mejores hijos a lo que les corresponde, para que llevemos la palabra de Dios. Dios quiere trabajar en tu vida y en mi vida con cosas básicas como esa. Muchas veces nos ponemos cosas tan estratosféricas, no. Dios quiere que tú seas un buen hijo. Como dice la palabra, que no seas altanero, que seas respetuoso, que seas obediente, que si tu padre dice que hay que hacer tal cosa, se haga. Si hay que estudiar, estudio. Si tengo una prueba, voy a estudiar. Si soy padre, tengo que cumplir con mis responsabilidades como padre. Debo dejar tiempo también para mis hijos, para jugar con ellos, para entretenerme con ellos, para acompañarlos al fútbol, qué sé yo, para andar en bicicleta con él. Si soy esposo, también tendré que tener tiempo para mi esposa. Dios trabajó en la vida de Juan Marcos. Y antes de terminar, les voy a contar lo último. El Evangelio de Marcos, que nosotros leemos siempre, lo escribió este Juan Marcos. Dice la historia que lo escribió él, por relato de Pedro. Cuando Pedro ya estaba anciano, no sé qué problemas tendría, que no podía escribir, le relató a Marcos. Y Marcos escuchó
escuchó de los apóstoles la vida de Jesús, y el Espíritu Santo lo hizo que él, como una grabadora, se dejara todo y escribió el Evangelio de Marcos, que es el honor más alto que pudo haber tenido un hijo de Dios, escribir el Evangelio de Jesucristo. Y ese fue Juan Marcos. ¿Ok? Entonces, Dios puede de tu vida, de mi vida, hacer cosas grandes y maravillosas. Hermanos, eso es lo que teníamos para hoy. Y espero haberles ayudado. Espero que nos sirva a todos y a mí en primer lugar. Pero antes de bajarme, vamos a hacer una oración por aquellas personas que a lo mejor están dudando. A lo mejor dicen, no se convencen o todavía no están allá arribita y no quieren tomar la decisión que tomó Jeremías de bajar a casa del alfarero y darle la oportunidad de conocer al Señor Jesús. Así que vamos a hacer una oración. Si esta mañana tú sientes que Dios no está en tu vida, que hay algo que te falta, que tienes muchas cosas, muchos talentos, bienes, no sé, pero hay algo que falta, yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y repitas una oración en la cual yo voy a acompañarte, voy a ayudarte. Yo no tengo poder para salvarte. Confía en Dios, pon tu corazón en Dios. Y vamos a orar. Señor, Padre nuestro, sé que he pecado, sé que las cosas no andan bien en mi vida, Señor. Sé que me has dado talento, Señor. Sé que has hecho con mi vida cosas maravillosas y yo he sido un mal agradecido. Perdóname, Señor, porque no he estado en tus caminos. Ahora, en este momento, yo reconozco que Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor, y me arrepiento de todo, Señor, de lo que ha hecho en mi vida, y que solo la fe en Él puede salvarme. Me aferro a esa cruz, Señor, y su sangre la aplico a mi vida completamente. Y te pido que me aceptes como tu Hijo y a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.